Pero antes que nada, pues quiero explicar un poco sobre lo que vamos a ver. Ya hemos escuchado de una manera así directa o indirecta las tecnologías de JavaScript. Y JavaScript se ha convertido en una de las herramientas, por no decir un lenguaje de programación, pero una de las herramientas más poderosas que ha llegado a tal grado que nosotros podemos combinar estas estructuras o esta forma de programación con otros lenguajes de programación, como el caso de Java, el caso de .NET. También las podemos combinar con PHP o con cualquier otro lenguaje de programación orientada a la web y que tenga esa característica de trabajar estructuras de HTML, ya sea 5 o la versión tradicional, pero igual podemos nosotros incluir componentes o contenidos JavaScript. Entonces, en este sentido, quiero mencionarles la existencia de una clase o una librería llamada Grid.io. Ustedes pueden buscar el sitio Grid.io. Aquí lo tengo, vamos a ver si está, no, aquí me aparece el recurso. Ok, Grid.io, aquí lo tenemos, es una, vamos a decirlo así, es un conjunto de controles, un conjunto de elementos que nos va a permitir darle una pequeña interfaz gráfica a nuestros proyectos, de tal manera que todo esto se puede hacer bastante atractivo. Nosotros podemos descargar el componente de librerías o el conjunto de controles para poder tenerlos listos y así añadirlos a nuestros proyectos. O si no, también podemos hacer uso de todos los controles que están disponibles en la nube, lo que nosotros comúnmente llamamos los widgets. Así que para poder tener uso o acceso a los widgets, tenemos que saber qué es lo que realmente queremos hacer. En el caso particular nuestro, lo que pretendemos es hacer un desplegado de datos en una página web, utilizando como elemento básico lo que sería un grid. Un grid es más que todo un control que tiene las características de una tabla, donde nosotros vamos a organizar todo lo que sería los registros, lo que sería la característica, ¿cómo les puedo decir?, de una tabla de una forma organizativa. En el caso de Git.io, Git.io acá nos provee pues unas plantillas para poder utilizarla en nuestras aplicaciones, ya sean aplicaciones desarrolladas en Java o en .NET, que es el caso nuestro, o en otro lenguaje de programación. Por aquí vemos algunos componentes que son prácticamente como los CDN, elementos que solamente se redirigen a una página web o a una ubicación en común y lo que hace es jalar todos aquellos componentes que nosotros necesitamos. Aquí, por ejemplo, solo por darles una idea, esto sería como el establecer todas las clases de Git.io que vamos a utilizar para poder darle el aspecto visual. Y luego tenemos el componente de una tabla. La tabla, más que todo, va a tener como objetivo construir ese contenedor para poder mostrar la información. Y es muy importante que el componente grid dentro de ID esté disponible, ya que a través de ello nosotros vamos a invocar dentro del componente de JavaScript el Git.io o el Git.go, perdón, que corresponde a esta variante llamada grid. Por cierto, aquí logramos ver a grid entrando en acción. Primeramente, definimos el encabezado de text JavaScript, significa que vamos a programar con JavaScript y vamos a definir un document, una función donde nos va a permitir que esto esté disponible y cuando está disponible, lo que va a hacer es declarar una variable y lo va a almacenar en una variante llamada grid, pero serían los componentes que tenemos a continuación, como por ejemplo el data source, que hace referencia a una carpeta y a un, llamémosle así, a un método particular. Y este método lo que va a hacer es rellenar la información que nosotros necesitemos basándonos en estos campos.
que prácticamente son elementos que están registrados en una tabla. Posteriormente también hacemos un paginado, el Pagure Limit 5, significa que nos va a mostrar un registro de 5 en 5 de todo lo que serían los datos almacenados. Pero viendo un poco, voy a abrir el source code, donde me voy a encontrar con esta pequeña tablita que se llama, bueno, la base de datos se llama Nordwind, que ya lo había mencionado, es una base de datos de ejemplo que se utilizan tanto para las clases de base de datos como para la programación de computadoras. Dentro de ello está una tabla que se llama Customers. Customer, ustedes saben que su traducción es cliente, y Customer tiene un conjunto de campos donde tiene que ver el ID del cliente, el nombre de la compañía, el nombre del contacto, el título o el cargo de este contacto, la dirección, la ciudad, la región, código postal, ciudad o país, el fax o teléfono, y todo está estructurado acá. Posteriormente tenemos acá un conjunto de registros que se van a almacenar en esa tabla que yo estoy mencionando. Y aquí vemos todos estos valores. Entonces, no voy a destacar cómo se crea la base de datos. Si ustedes quieren hacerlo en SQL Server Professional, háganlo. O si lo quieren hacer en la versión compacta o express de SQL, el cual viene incluido en Visual Studio, lo pueden hacer sin ningún problema. En mi caso, yo ya tengo un ejemplo, pero para que hallemos un poco de sentido a esto, voy a crear un proyecto. Y este proyecto va a tomar las siguientes características. Primero, vamos a hacer como una búsqueda de aquel elemento que coincida con MVC. Significa que vamos a trabajar con el patrón MVC y vamos a buscar una opción que se llame aplicación web ASP.NET Framework, pero tenemos que estar seguros que el lenguaje de programación sea C#. En este caso, este es Visual Basic, así que no lo necesito y voy a buscar aquel que coincida con esta característica. Me desplazo un poco hacia abajo y en efecto me encuentro con la aplicación web ASP.NET Framework. Este significa que vamos a construir una aplicación MVC. Veamos. ¿Sí? MVC, tratando de que esta aplicación nos permita generar lo que deseamos. Entonces aquí vamos a poner como un caso muy diferente, JITGO, ahí está. Si quieren llamarle MVC JITGO, si quieren llamarle App JITGO, esa es libertad de ustedes. En este caso, lo que nosotros pretendemos es aplicar el ejemplo que está en el guión compartidos en la sección de anuncios. Una vez hecho esto, le doy crear, espero un momento, me aparece esta ventana en la cual yo voy a seleccionar la plantilla de MVC, la cual me va a permitir crear toda la estructura de carpetas, todos los componentes como el Bootstrap, jQuery y otros elementos que van a ser necesarios para poder trabajar con esta aplicación. Una vez hecho eso, desmarco la opción de configurar para HTTPS porque no lo voy a necesitar. Simplemente voy a construir una aplicación local y que me permita trabajar con elementos de mi tabla o mi base de datos. Le doy crear, espero un momento y una vez que esto se va generando, vamos a ver cómo se construye de una manera sencilla lo que sería el modelo, el controlador y la vista del mismo. Repito, esperamos unos cuantos momentos. Y en efecto, pues vemos aquí ya mi aplicación construida totalmente. Debo mencionar que no es una aplicación con tecnología Core, sino que es una aplicación basada en la tecnología .NET Framework. Así que esta es la estructura que usted debe de ver de su proyecto. Ahora, lo otro también es la base de datos. En mi caso, yo ya tengo esa base de datos que, por cierto, se llama Nordwind. Esta base de datos Nordwind, yo le tengo su tabla Customer. Lo voy a activar para que veamos su estructura y que, por cierto, ya está compartido el script. Y como ustedes ya saben cómo ejecutar un script,
no voy a hacer ese ejemplo o ese caso, así que ustedes lo exportan. Entonces, bien, aquí tengo las tablas, las tablas, los campos, el Customer ID, Customer Name, Name, Contact Title, Address, City, Región, Postal Code, Country, Phone y Fax. Todos estos son los campos que yo necesito. Ahora, yo no lo he puesto en español porque realmente la idea es tener algo rápido. Así que ahí está. Aquí está la estructura, pero igual ustedes ya lo tienen. También voy a mostrar los datos que contiene en este momento. Y todo esto que vemos acá es el valor o los valores almacenados en esta tabla. Así que eso también les va en el script que se les ha compartido. Así que suerte, háganlo para que puedan ustedes proseguir con el caso. Ahora, una vez que ya tenemos creado el proyecto, nuestra base de datos y tenemos toda la estructura, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a darle forma a todo este ejercicio. Y este ejercicio va a empezar para nosotros construyendo un modelo. En este caso, ojo, me voy a ir a la carpeta Models, busco por acá el clic derecho y luego voy a agregar un nuevo elemento. Y el nuevo elemento va a ser una clase. Así que esta clase, como ustedes ya habrán visto el nombre de la tabla, se llamará como tal. Y el nombre de la tabla se llama Customers. Así que, por favor, le agregamos acá Customers. Así como lo ven, Customer. Una vez que ya tengamos escrito el nombre, le damos a agregar, esperamos un momento, se nos agrega la ventana de código y tenemos acá el área de trabajo llamado app.jigo.model. Nos encontramos dentro de la carpeta modelos y nos encontramos con un elemento público llamado Public Class Customers. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora, de manera interna, lo que vamos a hacer es escribir una serie de comandos o de instrucciones que van a estar relacionadas con los nombres de los campos de la tabla. En este caso, yo lo pego porque para poder adelantar y no tener mucho tiempo pendiente con ustedes, lo hago de esta manera. Entonces, solamente tengo que verificar lo siguiente: ¿qué significan estos errores? Me posiciono donde está uno de los errores. Le doy un clic en la flechita y me dice que tengo que incorporar el Using System Component Model.Data Annotation. Entonces le doy un clic sobre él para que se me agregue, y aquí lo tenemos, se me agregue esta clase para poder trabajar toda la codificación que tengo en este momento. Una vez hecho eso, significa que ya tengo una clave principal, por eso defino entre corchetes key y algunos elementos que van a ser obligatorios que nosotros vamos llenando. Lo hago a través del elemento required error message required phone. Puedo convertirlo a su equivalente en español y ustedes lo pueden hacer. Por ejemplo, nombre de la compañía requerido, contacto requerido. Eso ustedes lo pueden cambiar porque estas son situaciones que pueden mejorarse sin ningún problema. Lo otro también que voy a hacer es agregarle el siguiente elemento para que esto sea aceptado como un elemento propio de una tabla. Es decir, que no sea una clase simple por solo estarlo, sino que vamos a escribirlo o vamos a definirlo para que podamos hacer esta característica. Entonces, table, comillas, dobles, y voy a colocar el nombre de la misma clase, Customers. Entonces, una vez hecho esto, me cercioro cuál es el error de table y de la misma manera voy a agregar otra clase. Entonces le doy un clic y ya está agregado el component model data annotation, data annotation schema. Entonces ahí está definido, ya no tengo ningún error, así que ahí ya tengo subsanada esa parte. Lo otro que tengo que hacer, y para que esto responda, es hacer el DBContext. Este es prácticamente una clase
Y recuerden que el DB-Context es un elemento muy importante que se trabaja comúnmente con la tecnología del Entity Framework y es precisamente un enlace o un intermediario entre lo que sería el dominio o las clases de la entidad y la base de datos. En el modelo vista controlador, todos los elementos son intermediarios de otro elemento. Tanto el controlador entre el modelo y la vista, pues también el modelo lo es entre el controlador y la misma tabla. Estos elementos no los tenemos que perder de vista. Entonces veamos, vamos a crear una nueva clase simple. El nombre que vamos a colocarle simplemente será el database. Vamos a ver, database context. Tenemos que escribirlo bien para que no nos vaya a dar ningún tipo de problema. Así que database context y le damos agregar. Una vez hecho esto, pues nosotros ya tenemos el código y vamos a cerciorarnos de que acá aparezca y funcione dos elementos. Número uno, el DB connection, que en este caso es un nombre o es una declaración de una variable, el cual va a contener la cadena de conexión. Y luego tenemos el DBSet, que en este caso será el que representará el conjunto de entidades que me va a permitir realizar todas las operaciones de lectura, de adición y de eliminación de registros. Entonces, una vez hecho eso, construido el database context, vamos a agregarle el elemento o la clase DBContext para que éste pueda responder como tal. Siendo así, no está identificado, voy a verificar a través de el error, no me aparece nada, y entonces aquí es donde yo tengo que tener muy claro que para poder trabajar con clases de contexto, tengo que trabajar con el Entity Framework. El Entity Framework es un ORM, es un equivalente al Hibernate de Java, que tiene como característica el establecer el enlace con mis tablas o la tabla que yo tengo en mi base de datos. Si yo no defino este ORM, ese error se va a persistir y no vamos a poder hacer un buen trabajo. En este caso, no necesito abrir el NuGet para instalarlo. Simplemente le doy clic o lo posiciono en instalar paquetes de Entity Framework y buscar e instalar la última versión estable. Le doy un clic, espero un momento. Ahí vemos cómo está entrando el trabajo de NuGet. Y notamos acá que ya se nos agregó y aparece nuevamente el foquito, el cual nos va a sugerir algo. Dice que debemos generar un constructor llamado database context. Entonces, yo le voy a dar un clic acá y se me ha generado en esta parte. Entonces, sí, tenemos aquí es protected, pero realmente debería ser un elemento público. Porque si lo dejamos protect, vamos a encontrarnos que solo será funcional en este bloque de código. Y nosotros queremos que sea público para que pueda ser utilizado en cualquier parte de nuestro proyecto. Pero a esto, el database context, le voy a agregar el componente base. El componente base me va a permitir trabajar directamente con mi cadena de conexión. La cadena de conexión, en este caso, se va a llamar simplemente DB Connection. Esto que estoy mencionando está definido en el guión que yo estoy utilizando, en el guión de aprendizaje. Así que ustedes pueden basarse ahí de lo que yo estoy escribiendo. Lo otro, que una vez que hemos definido el DB Connection, que no existe todavía, entonces vamos ahora a establecer de manera pública o el ámbito público el DBSet, que es el que nos va a permitir a nosotros el establecer el enlace con nuestra tabla y luego realizar todas las operaciones necesarias. En ese sentido, tengo que invocar la clase que me permite hacer ese trabajo y que también es intermediario, es el customers, el cliente. Entonces establezco customers, nuevamente escribo customers y voy a escribir los famosos get y setter. Entonces ahí están definidos.
Una vez hecho esto, lo guardo, verifico y no hay ningún tipo de error. Todo está escrito. Sin embargo, el DBZ ya lo agregamos, existe y está haciendo referencia a la clase que se llama Customers. Y mientras que DB Connection no existe todavía. Entonces veamos, ¿cómo hacemos para que esto responda? Bueno, primero, ustedes saben que ya hemos hecho en más de alguna ocasión cómo trabajar con las cadenas de conexión. Damos un clic sobre la base de datos, vamos a propiedades, buscamos cadena de conexión y ahí lo tenemos. Pero sin embargo, hay otra forma de hacerlo también. Así que si me acompañan, aquí donde dice AppGeeko, que es el nombre del proyecto, le doy un clic derecho y me voy a ir a una de las opciones que me va a permitir trabajar con esto. Ojo, por aquí busco hasta el final las propiedades. Estas son las propiedades del proyecto, no de la solución. Entonces, en las propiedades del proyecto veo que está la información que ya habíamos configurado desde un principio y lo que voy a hacer es buscar dentro de la categoría, porque ahorita nos encontramos en aplicación, vamos a buscar este que se llama, veamos, configuración. Al darle clic en configuración, me indica que no existe nada. Pero si queremos darle algo, una razón de que exista, le damos un clic aquí en este enlace. Al hacerlo, me va a aparecer este cuadro en donde yo voy a escribir el famoso nombre de DB Connection, que es el nombre de la cadena de conexión que escribimos en el database context. Es decir, este. ¿Sí? Si ustedes quieren, lo copian y lo pegan, no hay ningún problema. Eso es en cuanto al nombre. Ahora nos vamos al tipo. Como nuestra intencionalidad es trabajar con una base de datos, entonces, ojo, voy a buscar acá cadena de conexión. Y en la cadena de conexión, una vez elegida, me voy a la área de valor. En valor, y por eso aquí me estoy recalcando lo siguiente. Sombreo, selecciono, copio el nombre del servidor. Si usted se puede el nombre del servidor sin perderse y sin nada por el estilo, entonces téngalo grabado, porque lo vamos a necesitar aquí donde dice valor. Le doy un clic al botón de 3 puntos y por acá me aparece el área donde yo establezco la conexión con mi base de datos. Y como estoy con Microsoft SQL Server, SQL Client, significa que él me va a interpretar bases de datos solo de SQL Server profesional. Pero como no lo tengo instalado, entonces voy a copiar donde dice el nombre del servidor, el nombre del servidor local que yo tengo, que en este caso es localDB projects B13. Una vez hecho esto, se ha activado esta casilla donde se va a enlistar las bases de datos que tiene este servidor local. Así que doy un clic en el cuadro combinado y solo tengo que buscar Northwind o Northwind. Entonces le doy un clic en Northwind y queremos estar seguros, le damos clic en probar conexión y nos indica que la conexión se realizó correctamente. Entonces sí tenemos comunicación con nuestro servidor de datos y con nuestra aplicación que ya la va a tener en unos momentos. Una vez hecho esto, le damos aceptar y logramos ver que por aquí aparece la cadena de conexión ya registrada, ya almacenada aquí adentro del área de valor. En este caso, doy un clic aquí abajo solamente para que quede sentado y le voy a dar clic aquí en guardar para que estos cambios se almacenen y cierro. Ahora bien, viene el misterio. Ya le puse DB Connection, pero ¿cómo puedo estar seguro de que se estableció la conexión? Bueno, déjenme decirles que por acá en la estructura de proyectos hay un archivo que se llama web.config. Al darle doble clic en web.config, vamos a encontrarnos con una codificación meramente de elementos de configuración de nuestro proyecto. Nosotros tenemos que ponerle mucho ojo a este que se llama Connection String, que es muy parecido a trabajar con HTML, ya que son etiquetas que si se abren es necesario cerrarlas. Y por cierto, aquí vemos el cierre de Connection String, es decir, de cadena de conexión. Siendo así,
voy a verificar si es cierto. Y aquí está, miren, el nombre que le asignamos, DB Connection. Pero para que esto sea como tal, voy a eliminar esto de app Jitgo o Jitgo Properties Setting. Lo eliminamos de tal manera que solo me quede DB Connection. Ya con eso ya tengo establecido el enlace, la cadena de conexión, y aquí solamente hago uso de la cadena de conexión. Esto, si yo a futuro lo quisiera llamar, pues lo hago sin ningún problema. Cierro acá y digamos que parte del proyecto lo tenemos. Ahora que ya tenemos el modelo, no lo necesito por el momento, pero lo que sí voy a necesitar es un controlador. Así que voy a dar clic en el controlador, ojo, y voy a agregar controlador. Voy a establecer controlador de MVC5 en blanco, le doy a agregar, y aquí donde dice default, lo que está sombreado, lo voy a cambiar por demo. No se preocupen el nombre que le ponga, esto puede variar, pero en el caso que ya traigo un guión y para que lo logremos identificar cuál es el caso, entonces es demo. Le damos a agregar y notaremos que se nos agrega un segundo controlador en la carpeta controles. Y notaremos en la ventana central que se nos agrega una línea, bueno, se nos agrega ciertas codificaciones. Ahora bien, ya tenemos definido aquí el Public Action Result Index. Significa que esto será la pantalla principal de mi futura página, que en este caso sería una vista. Para ahorrar tiempo, me voy a basar también en una de las clases que ya están declaradas por ahí. Así que simplemente lo que voy a hacer es atraer esa codificación en esta área. En esta área, valga la redundancia, el método que vamos a crear está relacionado con la devolución de un valor en formato JSON. Así que voy a pegar solamente para que veamos qué es lo que hace. Ojo, esto es lo que hemos agregado. El public JSON result get customers. Y va a recibir unos parámetros. Int, page, int limit, int sort by, string direction, string company name, string contact name y string country. Entonces, estos son los parámetros que va a recibir get customer. Ahora, aquí me está apareciendo un error y este error hay que darle ya una solución y veamos cómo se la aplicamos. Damos un clic en el foquito y lo que vamos a hacer es utilizar la clase AppJitgo-Models, es decir, vamos a buscar los modelos que están programados en la carpeta Model. Así que le doy un clic, se agrega esta clase y de manera automática yo ya tengo solventado la situación. El primer paso simplemente es definir como nuestra lista, pero esta lista va a ser gracias a la generación del using database context, context, new database context. O sea que lo que hacemos es declarar una nueva instancia con la finalidad de que nos genere un listado, pero ese listado va a venir a continuación. Y vemos aquí en el paso 2, que no tiene mucha descripción, pero lo que hacemos es declarar var. Var es declaración de una variable llamada query, el cual va a tomar los siguientes valores. From temp customer in context.customer. Select temp customer. Significa que va a seleccionar ciertos métodos o ciertas acciones que se encuentran en la clase customer y lo va a hacer que se ejecute de tal manera que me muestre lo deseado, una lista. Y luego tenemos el paso 3, que es aplicar la cláusula de consulta de link queue. Aquí lo tenemos, de link queue, si la compañía no está vacía. Es decir, si los registros no están vacíos, lo que va a hacer acá prácticamente es aplicar esa cláusula y organizarlo de acuerdo al nombre. Vemos acá nuevamente el query, que va a ser igual al mismo query, donde Q es equivalente a Q company name y contains company name.
Aquí simplemente lo que hace es que se aplica la cláusula y lo que hace es verificar la existencia de ese registro. En el paso 4 es algo similar. Se aplica prácticamente las cláusulas del LINQ, pero esto es cuando no está vacío. Así que verificamos y en la condición string is null or white space, es decir, si el valor no está nulo o si el espacio está en blanco, y estamos hablando del campo de contact name. Luego por acá dice, bueno, aquí el problema es que está entrecortado, así que voy a contractar aquí un poco, de tal manera que me permita, veamos, hacer esto. Contact name, ahí estamos bien. Es una cadena un poquito larga, se queda oculta, pero con esto lo que estamos haciendo prácticamente es aplicar una cláusula en el cual el nombre del contacto, ¿verdad? Lo va a hacer o lo va a aplicar esa cláusula de linkio si es que no está vacía. Y el paso 5 también algo parecido, pero en este sentido es linkio o la consulta de linkio específicamente en el campo ciudad o país, ahí me estoy mal traduciendo, está vacío. Va a aplicar la misma característica, solamente que aplicada a country, el otro era a contact name y el otro al company name. Es decir, que si están vacíos, él le va a aplicar esto. Y luego tenemos el paso 6 que aplica una forma de ordenado ascendente para compañía, contact name, country, city. Y estas características las vamos a ver aquí. Y aquí va a suceder que si en el string is null or empty, y voy a organizarlo por, y va a depender de la dirección que yo le haya dado, ya sea ascendente o descendente, pero lo que va a ir organizando es cada uno de las clases o de los campos que relaciona dicho filtro. Company name, contact name, country y city. En el caso contrario, el paso 7 es que va a aplicar un ordenamiento, pero de manera descendente, tanto para company name, contact name, country y city. Prácticamente es lo mismo. La diferencia es que si yo aplicara un clic o un doble clic y lo que hago es mandarlo un poco más adelante, ojo, lo que va a hacer es nada más organizarlo de manera descendente. Hay una opción, si nos recordamos en jQuery, hay una opción que al presionarlo me cambia el ordenamiento. A eso me refiero cuando se desplaza hacia abajo o hacia arriba. Hay un indicador que me indica, valga la redundancia, la forma en que me voy a organizar los registros. Va a depender del tipo de campo que yo elija. Puede ser que haga un ordenamiento por el nombre de la compañía, por el nombre del contacto, por la ciudad o por el país. Bueno, y aquí pues se aplica el query, o sea, la consulta. Y luego el paso 8, perdón, el paso 8 está más que todo relacionado a que nos dé un total numérico de filas. O sea, es una cuenta de las filas que existe en este momento en nuestro registro. Y el paso número 9 lo que hace es una paginación. Así que ahí está la forma de cómo hacer una paginación, de cuánto sería el rango y el desplazamiento que va a ser. Pero esto va a ser válido cuando nosotros tengamos definido una lista y esa lista no cumple con la cantidad de elementos a mostrarse. Entonces, este caso ustedes lo van a visualizar. El material tiene una cierta teoría que nos puede dar como una mayor explicación de qué es lo que queremos hacer con esta parte. Por último, el paso 10 lo que hace es retornar el objeto. En este caso, el objeto JSON. El objeto JSON, ya ustedes se recordarán o sabrán de que hay elementos que van pasando en un formato de tipo texto, en un archivo con un tipo de nomenclatura muy diferente. Entonces, esto es lo que va a devolver cuando sea invocada el controlador. Guardamos solamente para asegurarnos y desde aquí, ojo,
como tenemos el método que tradicionalmente se creó o se hizo por defecto, entonces aquí voy a dar un clic derecho donde dice index y voy a agregar una vista. En este caso, solo tengo una clase de vista, así que no tengo dónde escoger y simplemente le doy agregar. Y acá le voy a dejar el nombre de index, voy a dejar la plantilla empty, no voy a elegir ningún modelo y le doy agregar. Espero un momento. Y ahí tenemos prácticamente la clase correspondiente. En este caso, yo a la página le he llamado clase, pero tiene ciertos comportamientos. Pero digamos que esta mejor es la página web. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, vamos a empezar a medio personalizar algunas cosas. Como por ejemplo, voy a agregar por acá esto. La Yow igual null significa que me voy a basar en una plantilla que está almacenada aquí en la carpeta shared y es este archivo que se llama la Yow. Ok, luego esto de index lo borro y ojo, ahí dice uso de JITGO, o si ustedes quieren poner uso de grid de JITGO, no hay ningún problema en hacerlo. Bien, una vez definido eso, entonces lo que nos queda es establecer los enlaces o los, llamémosle así, las clases, sí, las clases que están almacenadas en la nube, en este caso serían los CDN. Ahora bien, yo voy a variar un poco la situación porque también me quiero avanzar un poco y me voy a ir a este archivo que, por cierto, ya está construido. No va a funcionar porque la base de datos no está construido, pero igual ustedes lo ven y yo nada más lo que voy a hacer es lo siguiente. Así que si lo quieren hacer, háganlo. Yo por la cuestión del tiempo lo quiero variar. ¿Ok? Aquí estoy abriendo, bueno, se me abre el otro Visual Studio, pero lo único que necesito es el código que tengo registrado ahí. Y si ustedes están viendo el tiempo, con solo lo que hemos visto y que parece muy poco y que hemos visto copy-paste y todo, realmente pues no nos está abundando como se diga, pero ya nos va a mostrar la información. Entonces, ¿qué es lo que va a ir en el index CSHTML? Bueno, va a ir toda esta estructura y ya les voy a explicar qué es lo que hace cada uno de ellos. Voy a poner acá. Ok, hasta lo último, lo copio, regreso a mi Visual Studio 2019 y voy a suprimir todo esto y lo voy a reemplazar por esto. Ahí está. ¿Sí? Bien, ahí aparece que todo está bien, lo guardo. El otro Visual Studio, pues salud, muchas gracias, nos ayudaste muchísimo. El script, bueno, ustedes ya lo usaron. Pero bien, veamos. Primero hemos puesto layout igual null porque vamos a utilizar la plantilla por defecto. Luego hemos puesto un texto bastante simple llamado uso de JITGO. Y luego hacemos uso, ojo, de las o de los CDN, ahí están las ubicaciones, para poder hacer uso de JITGO, tanto su forma del grid, porque hay varios controles que podemos utilizar, entre otros. Luego tenemos un bloque, vamos a ver aquí, este bloque. Este específicamente es el que me va a permitir cómo agregar un nuevo registro. Entonces, todas estas clases que vemos acá son propias de JITGO, ¿verdad? Por eso aparece GJ, porque son de JITGO. Ahí vemos algunos elementos como el placeholder, que ustedes ya saben cómo funciona, el tipo ties, y estamos usando controles de formularios. Luego también logramos ver acá un botón. Este botón va a tener como característica agregar un nuevo cliente. Si esto está trabajando de esta manera, entonces significa que esto nos va a permitir agregar a futuro un nuevo registro. Todo va a estar dependiendo del ID que nosotros estamos colocando en cada control, al igual que en el formulario, en cada uno de los inputs. Todo esto que vemos acá como TXT contact,
Country, BTN Search, Clear, van a tener un papel muy importante. Así que esta parte es para poder agregar nuevos registros a mi tabla. Luego tengo este otro bloque, que por cierto es un cuadro de diálogo, es un elemento que se va a sobreponer, al igual que el anterior, va a ser un elemento que se va a sobreponer. Y aquí yo lo que voy a hacer prácticamente es guardar los elementos. En este caso, si voy a guardar un nuevo registro, es parecido a este. Veamos, agregar nuevo cliente. Este va a ser como, llamémosle así, el encabezado que va a tener mi página, perdón, mi página para que esto funcione. Luego vamos a tener aquí como el listado de todos los elementos, pero que van a mostrarse de una manera un formulario sobrepuesto sobre el otro, con la finalidad de que podamos trabajar exclusivamente, trabajar exclusivamente en el llenado de los valores. Posterior a esto, tenemos acá un pequeño código en donde tenemos el GJ margin top 10 y luego tenemos la etiqueta table, el ID grid. Grid, el ID, si ustedes ven, no hay nada más, solo está declarada la tabla, pero con esto yo lo que pretendo es desplegar un valor y ese valor yo lo voy a obtener con todo este proceso que está aquí. Es bastante extenso, veamos. Sí, es bastante extenso, pero si me voy por partes, que aquí se me ha pasado a la siguiente línea, esta parte que voy a sombrear hasta aquí, es el que me va a permitir hacer una tabla, una lista de todos los registros que tengo guardado. Pero para que pueda atraer la información, necesito llamar la clave primaria y también tengo que aplicar el datasort, que es como llamar, en este caso, el método getCustomer que está en el controlador para que éste pueda llamarme los valores almacenados en la tabla como tal. ¿Pero cuáles? Bueno, los campos que ya nosotros tenemos definido aquí en esta tabla. Voy a expandir aquí para que lo vean. Cada uno de estos elementos está representado acá, ¿sí? Y esta otra, que es el Picture, eso es para que me pueda mostrar, digamos, una paginación de 5 en 5. Ustedes pueden aumentarlo, pero aquí se ha dejado de 5 en 5. Y luego tenemos las opciones de guardar. Es decir, si estoy actualizando o si estoy agregando un nuevo registro, esta acción lo que va a hacer es almacenármelo. Luego tengo otro cuadro de diálogo, pero todo esto es JavaScript, ojo. Y aquí lo que estoy haciendo es que me va a mostrar una ventana sobrepuesta. Ese es el trabajo de este cuadro de diálogo. Y luego tenemos qué va a significar agregar nuevo elemento o qué agregar un nuevo campo. Para empezar, si voy a agregarlo o presiono, todos los valores van a estar totalmente nulos. Y aquí yo podré rellenarlos y una vez ya teniéndolo lleno, podré agregarlo a la tabla cliente sin ningún problema. Por supuesto que esto es solo un mensaje. Luego tenemos la funcionalidad de eliminación. Observe que aparece acá if confirm. ¿Está seguro de que desea eliminar este cliente? Bueno, y ahí aparece todo el trabajo que realmente tenemos que desempeñar para que se elimine. Y aquí tenemos un alert, que es una instrucción meramente nativa de JavaScript, que lo que nos muestra es una ventana emergente sobre el navegador preguntándonos algo. En este caso, indicándonos que ha fallado la consulta o falló al eliminar. Y así podemos ver cada una de las características que están relacionadas con el CRUD. En este caso, el de actualizar. Aquí tenemos la E, esperando que vamos a recibir un parámetro. Comúnmente será el ID. Y ahí tenemos los elementos a los cuales se va a invocar, pero todo va a depender del parámetro que se envíe aquí. Y así podemos ver otras opciones de cuadros de diálogos, donde tiene que cerrar o cancelar, guardar y, bueno, otras más por ahí.
Sin embargo, estas características ya están por defecto fabricadas, por lo que no es necesario estar inventando la rueda. Lo único que debe tomar en cuenta son los nombres de los campos, que estos sí van a tomar un papel muy importante a la hora de hacer nuestro trabajo. Una vez que hayamos escrito todo, ¿verdad? Y por cierto, está compartido y por eso compartí la guía, voy a hacer lo siguiente. Voy a ejecutar de la carpeta demo el archivo index. Lo voy a visualizar en mi navegador de Google. Espero un momento, si todo está bien. Demora un poco, pero ya cuando está dentro, ya funciona. Entonces, ahí están, bien. Esto es lo que tiene que suceder. Por ejemplo, si yo quiero buscar el nombre de la empresa, voy a poner un ejemplo, Around. Voy a buscarlo y aquí aparece Around the Horn, Thomas Hardy y todo. Es posible que varíe un poco porque si bien es cierto, es un pequeño prototipo el que estoy haciendo porque no está terminado, faltan todavía algunas cosas. Por ejemplo, si yo quiero buscar por, voy a poner Germany, a ver si no es mala la traducción, Germany, busco y aquí me filtra todos aquellos personajes o empresas o contactos que pertenecen a Alemania. Aquí ya me los está filtrando. Entonces limpio para que se borre todo y puedo poner acá en el nombre del contacto, por ejemplo, algo que sea Ana, por ejemplo, y presiono buscar. Hay dos Ana, bueno, Ana Trujillo y Anabela Domínguez. Y se me muestra el registro. Uno es de México y el otro es de Brasil. Estas acciones sí responden. Ahora, pero si yo vengo y digo, voy a agregar un nuevo registro, lo mismo sucede si yo quiero actualizar a Ana, por ejemplo, y en vez de Ana Trujillo, yo le quiero poner Ana Trujillo Pérez, por ejemplo. Entonces, esto debe de actualizarlo. Y si yo quiero eliminar a Ana Trujillo, aquí me pregunta si estoy seguro de eliminar a este cliente. Si